Buenas noches a toda Iberoamérica, toda Latinoamérica. Qué bendición la comunidad internacional, qué bendición poder compartir una escuela más de dinámica de Casas Cornelio. Sería la escuela número 31. Qué bonito compartir reino. Un poquito cansado y fue un día fuerte para mí, no logré descansar, un poquito cansado, pero bueno, alegre. Así que si me ven un poco la cara cansada es porque hoy no descansé, fue un día muy pesadito, muy fuerte. Pero un día de mucha bendición, un día de mucha gloria, de mucha gracia. Buenas noches a todos, buenas noches a todos. Qué lindo poder compartir estas escuelas, qué lindo poder saber que estamos unidos para la expansión del reino sobre la tierra. Gracias a todos, son una bendición realmente todos y cada uno de los que están en la escuela día con día, noche con noche, en esa dinámica maravillosa de la expansión del reino sobre toda la tierra. Así de que bueno, estamos felices, estamos alegres, estamos contentos por todas las bendiciones que el Eterno nos ha dado. Así de que vamos a arrancar la escuela número 31, dinámica de Casas Cornelio, la doctrina de los apóstoles número 31. Arrancamos este tiempo maravilloso. Todo el cuerpo necesita nacer de nuevo. Todo el cuerpo necesita nacer de nuevo y entrar en el reino para cumplir propósito. Todo el cuerpo necesita la experiencia del nuevo nacimiento. De nuevo, todo el cuerpo necesita la experiencia del nuevo nacimiento. Tremendo. Juan capítulo 3, verso 5. Mire qué lindo eso. Juan capítulo 3, verso 5. Respondiendo el Mesías, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tremendo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos entonces tener la vida del Espíritu, nacer en el Espíritu para poder entrar en el reino, para poder usufructuar todos los beneficios del reino. Entonces la meta de la eternidad es el reino. Todo el mundo desea el reino de Dios, aunque no estén interesados en su reinado. Todos quieren el reino, aunque no estén interesados en su reinado. Todos quieren el reino de Dios, o sea, todos quieren vivir en el cielo. Porque en la dinámica de toda la historia bíblica y en la dinámica de la historia religiosa, todo apunta o todo enseña o todo nos encamina a vivir en el cielo. Entonces la gente está interesada en el reino de Dios, que aparentemente es en el cielo, pero no están dispuestos a ser gobernados por el reinado de Dios. O sea, el control de Dios. O sea, entonces la responsabilidad. Si quieren el cielo, le pregunta al católico dónde vas a vivir, bueno, en el cielo. Al evangélico dónde vas a vivir, en el cielo. Todos van a vivir en el cielo, ¿verdad? Todos quieren el reino del cielo, pero no todos quieren el reinado de Dios. Entonces, la meta de la eternidad es el reino. Todo el mundo desea el reino de Dios, aunque no estén interesados en su reinado, porque no se quieren dejar dominar por el Señor. Sin embargo, oiga esto, la clave o requisito para entrar en el regocijo del reino es el nuevo nacimiento. Si nosotros realmente queremos entrar en el reino, tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es la experiencia, el ritual, ¿ya? O el rito, o el culto, la repetición, o la tradición de decir acepto a Jesús como mi Señor. Ese no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tampoco es el hecho de la inmersión en las aguas. Se nace de nuevo solamente cuando se nace en Cristo, cuando se sumerge en Cristo, cuando se toma la vida de Cristo, cuando Cristo vive en nosotros y nosotros en Cristo y somos uno. Entonces se produce el acto del nuevo nacimiento, cuando somos bautizados con el bautismo de Jesucristo, que es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces, sin embargo, la clave o requisito para entrar en el regocijo del reino es el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te asustes, le dijo el Señor a Nicodemo, que yo te diga que tienes que nacer de nuevo. Si quieres entrar, si quieres ver mi reino, tienes que nacer de nuevo. ¿Ya? Tienes que entonces
dejar a un lado todos tus conocimientos, dejar a un lado todas tus enseñanzas, dejar a un lado todas tus cosas y seguirme para que entonces puedas ser bautizado en mi bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Amén. Y esto solo se obtiene, un poquito cansado, pero bien. Y esto solo se obtiene a través del Mesías y de su mensaje. Solamente nacemos de nuevo a través del Mesías y de su mensaje, en la experiencia del uno solo, en la experiencia de Él en nosotros y nosotros en Él. El nuevo nacimiento en el Espíritu es producido por el Espíritu mismo. De nuevo, el nuevo nacimiento en el Espíritu es producido por el Espíritu mismo. Conocer al Mesías en el Espíritu no es lo mismo que conocerlo por historia, por escritos humanos o por rituales y cultos religiosos. De nuevo, conocer al Mesías en el Espíritu no es lo mismo que conocerlo por historia, por escritos humanos o por rituales y cultos religiosos. Juan capítulo 3 verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu es uno con el viento de la eternidad, es uno con el viento del cielo, es uno con el viento del Padre. Aleluya. Es por eso que hubieron hombres como Felipe que eran transportados por el Espíritu. Hubieron hombres como Ezequiel que no usaba aviones, sino que él se transportaba en el Espíritu. Era llevado en el Espíritu porque eran hombres del Espíritu. Eran hombres que entendían las dimensiones del Espíritu. Entonces, cuando conoces al Mesías en religión, te llevan al salón de historia religiosa. De nuevo, cuando conoces al Mesías en religión, te llevan al salón de historia religiosa. Cuando conoces al Mesías en el Espíritu, se te revela Dios mismo. Se te revela todo. Saulo de Tarso había ido a las bibliotecas y a los libreros orales y escritos y había conocido la Torá, pero el Mesías se le reveló en el camino y Dios mismo se le reveló. Y cuando Dios se le reveló, Él cambió la historia de la biblioteca, cambió la historia cultural de la Torá, cambió todos los libros, cambió toda la estructura de sus abuelos y de los abuelos de sus abuelos por la revelación del reino, porque por primera vez en su vida Dios mismo se le reveló. ¡Wow! ¿Cómo podemos explicar la experiencia que tuvo el amado Job? Cuando le dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. ¡Qué tremendo! De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. ¡Qué poderoso! Maravilloso. Entonces, cuando conoces al Mesías en religión, te llevan al salón de historia religiosa. Cuando conoces al Mesías en el Espíritu, se te revela Dios mismo. Wow, estoy un poquito cansado, pero seguimos. La iglesia del primer siglo, como cuerpo de Cristo, experimentó y vio la gloria del Eterno. De nuevo, la iglesia del primer siglo, como cuerpo de Cristo, experimentó y vio la gloria del Eterno a través del Espíritu. Juan capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Él quería que sus discípulos tuvieran la experiencia, de entender los vientos del Espíritu. Porque una cosa es escuchar el mensaje con oídos humanos y otra cosa es escuchar el mensaje con oídos espirituales. Cuando escuchamos el mensaje del reino con oídos espirituales, nuestra experiencia es en el Espíritu. O sea, somos convencidos, somos tocados y somos activados desde nuestro espíritu. Mucha gente va a escuchar el mensaje del reino y mucha gente me escuchó a mí hace 10 años, 15 años, 20 años en una plataforma grande. Ay, el profeta, yo quería tocarlo, quería escucharlo, quería hablarlo, wow, era intocable, no sé qué. Y fueron a la reunión y escucharon el mensaje que el profeta dio, pero lo escucharon con oídos humanos y lo escucharon con ojos humanos, pero no lo escucharon con oídos espirituales. Por lo tanto, ese mensaje no causó un impacto, causó un impacto en forma, causó un
impacto en, bueno, wow, tremendo profeta, nunca había visto un hombre así. Pero no hubo un impacto en el espíritu, porque cuando el reino te impacta en el espíritu, cambia tu forma, cambia tus pensamientos, cambia tu vida, cambia tu cosmovisión, cambia todo. Cuando Eliseo descubrió el reino a través de Elías, dejó todo tirado y se fue detrás del reino porque hubo un impacto en su espíritu. Su espíritu fue impartido en una dimensión de eternidad, en una dimensión de trono, en una dimensión de cielo. Entonces hay mucha gente que ahora van a venir a las escuelas y van a escuchar las escuelas y van a decir, wow, profeta, pero yo no te había entendido, ahora estoy entendiendo el reino, profeta lindo, ¿dónde yo estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba metido? Pero ¿qué pasó si tú veniste y estuviste varios años, veniste a mi iglesia local? Escribiste artículos por el Facebook, los leí, pero no los leí, profeta lindo. Los vi, pero no los vi, porque no hubo un impacto en el espíritu fuerte. Entonces, cuando conoces al Mesías, en el espíritu se te revela Dios mismo, ¿verdad? Entonces, todos los discípulos fueron bautizados con el bautismo del Mesías, en Pentecostés. Ahí nacieron de nuevo. Todos los discípulos fueron bautizados con el bautismo del Mesías en Pentecostés. Ahí nacieron de nuevo. Ellos no habían nacido de nuevo porque caminaban con el Mesías. Ellos no habían nacido de nuevo porque ellos habían escuchado al Mesías. Ellos no habían nacido de nuevo porque ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. Ellos no habían nacido de nuevo. Ellos solamente nacieron de nuevo cuando fueron bautizados con el bautismo del Mesías, que es el bautismo del Espíritu Santo en fuego. Una activación de espíritu a espíritu. Un golpe de espíritu a espíritu. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra tiene que herir el espíritu. La palabra tiene que sacudir el espíritu. Aleluya. Porque es un espíritu activando otro espíritu. Cuando espíritu con espíritu se juntan, entonces podemos descifrar y entender la esencia. Es por eso que cuando los demonios veían a Jesucristo el Señor, se le postraban y le decían, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque eran espíritus gobernando cuerpos que descubrían a un espíritu superior y se postraban. Porque si hay algo tremendo, es que en el mundo de los espíritus, ellos respetan a los espíritus superiores. Fuerte. Entonces, todos los discípulos fueron bautizados con el bautismo del Mesías en Pentecostés. Ahí nacieron de nuevo. Ese fue su nuevo nacimiento. Ahí pudieron entender el mensaje. Ahí pudieron entender cada milagro. Ahí pudieron entender la resurrección de Lázaro. Ahí recién pudieron entender cada evento vivido con el Mesías. Ahí lo entendieron. Yo imagino Pedro, wow, no entendía nada. Ahora sí lo entiendo. Entonces hay un rompimiento espiritual, porque es normal. Venimos de culturas minadas por hechicería, culturas minadas por filosofía. De hecho, tenemos muchos profetas, pastores, apóstoles, que sus mensajes son más, ¿verdad? Entonces son más clases o sesiones de filosofía que reino. Y hay una mezcla entre filosofía y reino, teología y reino, raíces hebreas y reino. Y hacen una sola mezcolanza. Escuchan a este apóstol, escuchan al otro profeta, escuchan al otro maestro, al otro pastor, y agarran un poquito de cada cosa y van haciendo puentes, y van uniendo puentes. Usted se imagina la clase de sopa de murciélago, de rata, de pato, de piojo, de gato, de todo lo que se le cruce por encima. Y entonces tenemos eso, una confusión brava. Entonces, claro, cuando llega el reino ya no hay espacio, porque cuando yo ya comí y tú me traes comida, yo lo siento mucho. Eres muy linda, eres muy bonita, tu comida es buena, ¿verdad? Pero hay un detalle, yo ya me llené. Yo no tengo 2 estómagos, solo uno, ya está lleno. Entonces eso es lo que pasa cuando el reino viene. Muchos de nosotros dejamos al reino esperando en la cola, dejamos al reino esperando atrás, porque ya tenemos una agenda que le hemos dado prioridad. Y entonces, no, mira, espérate, después, está dando el profeta Jaime Chávez la escuela de reino en el Facebook. No, espérate, tengo que escuchar a mi pastor, y tengo que escuchar a mi líder, y tengo que escuchar al otro. Después, cuando tenga tiempo, voy a escuchar a Jaime. El problema es que Jaime es uno de los pocos
pocos, contados con los dedos de la mano, que está enseñando reino. Pero nosotros, como no nos enseñaron lo importante que es documentarse con reino, lo importante que es buscar primeramente el reino, no como una idea filosófica, no como una idea para el tópico del domingo, sino como una doctrina. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a agarrarnos a cachetadas. Vamos a decir, Dios mío, ¿qué hice? Le di más importancia a otra cosa que el mensaje del reino. Me dijeron que venía un profeta que tiraba polvo de oro y entonces le abrimos la puerta y lo invitamos, pero entonces rechazamos al profeta que habla de reino, al apóstol que habla de reino, al otro que habla de reino. ¿Por qué? ¿Por qué será que el lenguaje del reino no es un lenguaje popular? Y repito de nuevo, ¿por qué el mensaje del reino no es un mensaje popular? El mensaje del reino no es un mensaje popular. ¿Por qué? ¿Y por qué el mensaje del sistema sí es un mensaje popular? Que todos lo entienden, que todos lo dominan, ¿Por qué será tanta la historia? ¿Por qué será que el lenguaje del Mesías no lo entendían los rabinos y no lo entendió nadie, y hasta ahora nosotros no lo entendemos? ¿Por qué será que el mensaje del Mesías ha sido tan complicado para que entre en el chip del espíritu, para que encajen? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la tierra, con el planeta, con los líderes, con las naciones, que hasta ahora no estamos hablando del evangelio del reino? Seguimos hablando de cualquier otra cosita, pero no estamos hablando del evangelio del reino. No nos conviene. ¿Qué está pasando? Bueno, alguien se va a responder esta pregunta, ¿verdad? Porque es fuerte. Amén. Todos los discípulos fueron bautizados con el bautismo del Mesías en Pentecostés. Ahí nacieron de nuevo. Ahí conocían al Mesías de cara, pero a muy pocos se les había revelado su espíritu. Conocían al Mesías de cara, pero a muy pocos se les había revelado su espíritu. A muy pocos se les había revelado su esencia. Tremendo, fuerte. Entonces, los discípulos conocían el bautismo de Juan para arrepentimiento, pero no habían experimentado el bautismo del Mesías. Juan capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo despertó la conciencia, la revelación y el espíritu de cada uno para revelarnos nuestros mismos actos y corazones. De nuevo, el Espíritu Santo despertó la conciencia, la revelación y el espíritu de cada uno para revelarnos nuestros mismos actos y corazones. Juan capítulo 16, versos 9 al 11. De pecado, por cuanto no creen en mí, ¿verdad? De justicia, por cuanto voy al Padre. Y no me veréis más. De nuevo, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, no creer en el Mesías y su mensaje es pecado. Según este versículo bíblico, no creer en el Mesías y en su mensaje no es pecado, ¿verdad? Entonces, no recibir, aceptar, adorar y anunciar al Mesías y a su mensaje es practicar injusticia. Por ello, el Padre le hará justicia al Hijo en la eternidad. De nuevo, el Padre le hará justicia al Hijo en la eternidad. ¿Y cómo le va a hacer justicia? Pues restaurándole, levantándole, aceptándole, amándole a los hijos que Él vino a levantar a la misma estatura de Él delante del Padre. Aleluya. Ese eres tú y soy yo. Es la iglesia del tercer día. Es la iglesia de la luz. Tremendo, ¿no? No buscar al Mesías y a su mensaje para arrepentirse y nacer de nuevo hará que acompañemos al príncipe de este sistema, porque ya fue juzgado. Lo vamos a acompañar al infierno. El trabajo del ayudador, consolador y el que llena del Espíritu en Pentecostés fue clave para que los apóstoles conocieran la vida en el Espíritu. De nuevo, el trabajo del ayudador, consolador y el que llena del Espíritu en Pentecostés fue clave para que los apóstoles conocieran la vida en el Espíritu. El Espíritu Santo trajo el nuevo nacimiento. De nuevo, el Espíritu Santo trajo el nuevo nacimiento a los apóstoles. El Espíritu Santo trajo el nuevo nacimiento a los discípulos. Juan capítulo 3, verso 6.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todo lo que es nacido de la carne, todo lo que es carne es medido por la razón. De nuevo, todo lo que es de la carne es medido por la razón. Todo lo que es del espíritu es juzgado por el espíritu. La carne no puede juzgar al espíritu, el espíritu sí puede juzgar a la carne. Tremendo. Entonces, el espíritu es superior. Es por eso que el lenguaje del reino no es un lenguaje popular, porque no está en la boca, ¿verdad? No está en la boca de todo el mundo, solamente está en la boca de aquellos a los que se le ha revelado, de aquellos que han nacido de nuevo, porque no todos los que van a la iglesia y no todos los que hablan en lengua y no todos los que predican y no todos los apóstoles y no todos los profetas y no todos los líderes han nacido de nuevo. O sea, tenemos un montón de gente que es parte del cuerpo, que tienen un título, que tienen iglesia, que predican, que hablan en lenguas, ¿verdad? Que son justos, que son buenos, que son gente que no peca, que son gente maravillosa, pero no ha nacido de nuevo. Punto. Y ese es un problema, porque no nacer de nuevo es no haber sido bautizado en el bautismo del Mesías. Y si no hemos sido bautizados en el bautismo del Mesías, somos personas que hemos experimentado el bautismo en las aguas, pero todavía no hemos nacido de nuevo. Fuerte. Opa, aleluya. Entonces, esto es muy fuerte. Pentecostés manifestó una vez más el amor del Eterno con el bautismo del Mesías. De nuevo, Pentecostés manifestó una vez más el amor del Eterno con el bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego. Romanos capítulo 5, verso 5. De nuevo, Romanos capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor del Padre se derramó. Porque Él dijo, entiendo que mis discípulos que yo formé por 3 años no me han entendido ni han nacido de nuevo. Ellos se recostaron en un líder. Ellos creyeron en ese líder. Ellos querían un líder. ¿Ya? Querían a alguien que fuera al frente de ellos, pero ellos no habían nacido de nuevo en sus espíritus, no habían entrado en el reino totalmente. Después del evento de Pentecostés, ellos nacieron de nuevo y ahí fue cuando ellos manifestaron de qué espíritu eran, manifestaron su naturaleza, manifestaron su gloria. Lo que es de la carne, carne es, lo que es del espíritu, espíritu es. Amén. Conocer al Mesías y su mensaje es vivir en el Espíritu y conocer su Espíritu. De nuevo, conocer al Mesías y su mensaje es vivir en el Espíritu y conocer su Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que Cristo tiene un espíritu. Y aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece a Cristo. Cristo tiene un espíritu. Espérate, ¿qué es esto? Sí, Jaime, todos tenemos un espíritu, ¿verdad? Todos tenemos un espíritu. Pero ¿cuál es el Espíritu de Cristo? Y ese Espíritu de Cristo es el que tiene que vivir en nosotros. Y si el Espíritu de Cristo vive en nosotros, entonces nosotros le pertenecemos a Cristo. Y solo así hemos nacido de nuevo. Y solo así hemos entendido su mensaje. Hemos entendido su vida. Es nuestro modelo. Y todo lo que pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros. Eso es lo que dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto significa que el Espíritu Santo no bautiza a nadie. El Espíritu Santo no bautiza a nadie. ¿Ya? El Espíritu Santo es un ayudador de Jesucristo. ¿Ya? Es uno con la tarea, es uno con el propósito, es uno con la misión. Entonces quien bautiza en Espíritu Santo y fuego es Jesucristo. Y todos tenemos que tener el Espíritu de Cristo para que podamos oler al Hijo. Y si olemos al Hijo, cuando el Padre se acerque a nosotros, no nos va a destruir porque va a sentir el olor de su Hijo en la eternidad. La gloria de su Hijo en la eternidad. Aleluya. Poderoso.
El mismo espíritu que levantó al Mesías de los muertos, es el mismo que recibimos en Pentecostés. Wow, espérate, es muy fuerte. Aleluya, fuerte. Aleluya. El mismo espíritu que levantó al Mesías de los muertos es el mismo que recibimos en Pentecostés, que vive en nosotros, que nos llena, que nos da gozo, que nos da esperanza y poder para anunciar el reino y poder para vencer al pecado y al sistema. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros estamos blindados para no pecar. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos alegría, tenemos paz, tenemos regocijo. Aunque estemos pasando momentos duros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos vencer las tinieblas. Aleluya. Fuerte. Aleluya. Poderoso. Amén, Señor. Aleluya. Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos al Mesías mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquel que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo que nos da vida, que nos da fuerza, que nos da poder, que nos da autoridad para renunciar a todo poder de las tinieblas, a todo poder de la brujería, a todo poder de la maldad. Somos sembrados en su espíritu, somos llenos de su espíritu, tremendo, poderoso, wow, aleluya. Todo se cumplió, todo se cumplirá y todo se está cumpliendo a través de los justos que viven en el espíritu. De nuevo, todo se cumplió. Todo se cumplirá y todo se está cumpliendo a través de los justos que viven en el Espíritu, porque nosotros somos el cumplimiento entonces de ese Mesías que vino. Nosotros somos el cumplimiento. ¿Por qué? Porque Él vino por nosotros. Aleluya. De nuevo, nosotros somos el cumplimiento de la profecía. La profecía que habló Isaías, la profecía que habló Elías, la profecía que habló Jeremías, la profecía que hablaron los profetas. Nosotros somos el cumplimiento de esa profecía. Porque ese nuevo nacimiento, ese propósito, ese cuerpo, esa iglesia de lo que ellos hablaban, tiene su cumplimiento con nosotros. Aleluya. Tremendo, es poderoso todo esto. Entonces, Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20, que dice: porque todas las promesas del Eterno son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Aleluya. Cuando el diablo nos ve a nosotros, ve el sí de Dios. Aleluya. 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 De nuevo lo voy a repetir. Cuando el diablo nos ve a nosotros, ve el sí de Dios. Ve el amén de Dios, porque nosotros somos el cumplimiento de la profecía. Nosotros somos su cuerpo, nosotros somos su voz, somos las herramientas y somos también aquello que el diablo nunca pudo ser delante de Dios. Nosotros somos sus representantes, sus vicarios, su voz, sus hijos. Representamos la sangre del Cordero caminando y marchando sobre la tierra. Poderoso, aleluya, fuerte. Todo se cumplió. Todo se cumplirá. Y todo se está cumpliendo a través de los justos que viven en el Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas del Eterno son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Nosotros somos el amén y el sí de Dios en la tierra. Santo. Aleluya. Es por eso que el Eterno no le puede negar nada a la iglesia, porque negarle a la iglesia sería negarse a Él mismo. Destruir a la iglesia sería destruirse Él mismo. Hablar mal de la iglesia sería hablar mal de Él mismo. Es por eso que nosotros, como la iglesia de Dios, somos el sí de Dios en la tierra y somos el amén de Dios en la tierra, y no habrá tiniebla y no habrá brujería, y las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, porque nosotros somos la llave de David. Aleluya. Los herederos y los coherederos. Bendito el que vive para siempre. Aleluya. Amén. Tenemos que ser su cuerpo restaurado y listo para cumplir propósito.
De nuevo, tenemos que ser su cuerpo restaurado y listo para cumplir propósito. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 21 al 22. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. A nosotros no nos ungió Juancito, aunque mira, el apóstol Pablo dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Sí, no, sí, porque Él te llamó desde el vientre de tu madre, y no porque no es verdad. No es verdad. Pablo fue ministrado por Ananías. Le puso las manos, se le cayeron las escamas, lo liberó, le sacó los diablos, le sacó todo la malicia, lo entrenó, fue a Jerusalén, fue a Antioquía, allá lo ungieron y lo enviaron. Entonces él sí fue ungido por Dios a través de su equipo, o a través del sí y del amén, porque yo soy el sí y el amén de Dios en la tierra. El cual también, verso 22, 2 de Corintios 1, 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Y cuáles son las arras? Las argollas, el pacto, la promesa. Nuestro corazón ha sido comprometido con su corazón. Nuestro corazón ha sido comprometido con su propósito. De tal manera que no podemos retroceder, porque ya fuimos llamados desde la eternidad para cumplir propósito. Así como los impíos se apartaron desde el útero, desde el embrión, los hijos del Eterno lo amamos desde el embrión. Somos uno con Él. Somos el sí de Dios y somos el amén de Dios para hacer su obra sobre la tierra. O sea que es a través de nosotros que Dios trae la bendición, o es a través de nosotros que Dios trae la maldición, porque cuando nosotros abrimos la boca somos el sí de Dios para bendición, o somos el sí de Dios para traer juicio, porque somos su boca sobre la tierra. Estamos obligados a ser uno con Cristo, como su cuerpo, y manifestar su mismo espíritu. Nosotros fuimos llamados para hacer su mismo espíritu sobre la tierra. Esto es impresionante, esto es poderoso, fuerte. La vida del espíritu es por fe, no por ley. De nuevo, la vida del espíritu es por fe, no por ley judía, o ley griega, o ley latina, o ley gentil, o conocimiento humano, o ritos, o cultos, o costumbres, o culturas, o tradiciones, etcétera. Lo repetimos para que suene más rico. La vida del Espíritu es por fe, no por ley, no por conocimiento humano, no por ritos, no por cultos, costumbres, culturas, tradiciones. Gálatas capítulo 3, verso 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Porque es carne. Cuando nosotros queremos ponerle razón a la fe, se llama carne. Cuando nosotros queremos aumentarle a la fe, se llama carne. Cuando nosotros queremos quitarle a la fe, se llama carne. Cuando nosotros queremos crear una nueva doctrina, se llama carne. Cuando nosotros queremos hacer nuestras propias agendas, se llama carne. Porque lo que es del Espíritu es del Espíritu, y lo que es de la carne es de la carne. Tremendo. Aquí el apóstol le habla a los Gálatas de la carne, pero no de la carne de pecado sexual, o de los pensamientos, o de los actos, sino del rito, del culto, de la religión, de la costumbre, de la tradición, de la cultura humana. Todo eso sin el Espíritu de Cristo es carne, sin reino. De nuevo, todo eso sin el Espíritu de Cristo es carne, sin reino. Es carne, carne, pura carne. Toda doctrina que nos lleva el reino es carne. Carne que infla, que tiene levadura para subir el orgullo del hombre, el orgullo de la denominación, el orgullo del legalismo, el orgullo de las tinieblas. Tremendo eso. Aquel pues, Gálatas capítulo 3, verso 5. De nuevo, Gálatas capítulo 3, verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Todo lo que tú has recibido
¿Es por orden de la ley o es porque creíste? No, pues yo porque creí. Entonces, sal de la carne y recibe el reino. Entonces sal de la costumbre. Entonces sal del rito. Vamos a celebrar Pentecostés todos los días. Perdón, todos los años. Es que Pentecostés no es todos los años, porque sería una fiesta y una tradición judía y una tradición babilónica y una tradición del mundo, o una fiesta patria de Israel. Pero es que cuando es una fiesta patria de Israel entendemos que es carne, pero cuando es en el espíritu y es la fiesta del reino, entendemos que es espíritu. Y si es espíritu, sale del nivel del rito, sale del nivel de la ley para entrar al nivel del espíritu. Entonces, si nosotros queremos seguir celebrando las fiestas judías desde la posición nacional judía, estamos inflando la carne y celebrando carne sobre carne. Pero cuando nosotros celebramos el reino, nosotros salimos de la ley y del rito, del culto, para entrar en el espíritu y a la fe. Entonces la bendición de Abraham alcanzó a los gentiles. La bendición de Abraham alcanzó a los gentiles, a la oveja perdida, a los descarriados, a los oprimidos, a las piedras, a los necesitados, a los enfermos, a los pecadores, a los justos, a los hijos y a los hermanos. Esta bendición de Abraham nos alcanzó a nosotros. ¿Por la ley? No, por la gracia, por la misericordia, por la fe. Aquella mujer cananea creyó por la ley, no, creyó por la fe. Aleluya. Por la ley el Mesías estaba predicándole solo a Israel y le dijo que no estaba bien darle el pan ¿cómo es quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perrillos? Por la ley le estaban negando el mensaje a la cananea, pero por la fe la cananea tomó las migajas y recibió su milagro. Aleluya. Esto es por la fe. Esto no es un rito, esto no es una cosa que yo la hago porque es que voy a celebrar Pentecostés, voy a celebrar el Hanukkah, voy a celebrar entonces el Shabbat Shalom, voy a celebrar el día de reposo, el sábado, el domingo, el lunes, la gallina, el piojo, el pato, la tripa. Estamos llenos de sangre, tenemos mucha carne. ¡Oh, no! Fuerte. Gálatas capítulo 3, verso 14. Gálatas capítulo 3, verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Significa que no era para nosotros, pero por la fe la recibimos. Porque esto no es un culto ni un ritual. Esto es por la fe. Y cuando nosotros lo recibimos por la fe, entonces vemos a Dios y salimos de la dimensión de la carne para la dimensión del Espíritu. Fuerte. Wow. Todos los que creemos en el Mesías y en su mensaje somos bautizados en el poder del Espíritu Santo y fuego, con poder para anunciar el reino. Efesios capítulo 1 verso 13 al 14. Efesios capítulo 1 verso 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo vamos a ir desglosando. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que es el evangelio del reino, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que solamente fueron sellados los que creyeron en el evangelio de la salvación, en la verdad del reino. Fueron sellados con el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Amén. ¿Qué es? Del verso 14, esto es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya, estamos blindados. Tenemos que estar unidos como cuerpo, unidos como equipo, unidos como comunidad, como su iglesia, la única. Primera de Corintios capítulo 1, verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
o en el nombre de Jaime, o en el nombre de Ana, o en el nombre de María, o en el nombre del diablo, de la diabla. ¿En nombre de quién fuiste bautizados y en nombre de quién fuiste qué? ¿Qué dice? ¿En nombre de quién fuiste bautizados? ¿Y en nombre de quién, verdad? Cristo fue crucificado. ¡Wow! ¿Fue Pablo crucificado o fue Cristo crucificado? El bautismo habla de inmersión o sumergirse. Tanto el bautismo en agua como el bautismo en doctrina que Pablo hizo no era suyo. De nuevo, el bautismo habla de inmersión o sumergirse. Tanto el bautismo en agua como el bautismo en doctrina que Pablo hizo no era suyo. Está claro por ello. La doctrina es la del Mesías y es su reino. El mayor trabajo del apóstol Pablo no fue el de las aguas, sino el de Cristo. De nuevo, el mayor trabajo del apóstol Pablo no fue el de las aguas, sino el de Cristo, su mensaje. Primera de Corintios capítulo 1, verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aleluya. No vine a meter a la gente a las aguas como patos. Vine a hacer que el bautismo del Mesías venga sobre ustedes para que sean uno con Él. Tremendo. La idea de Pentecostés era un solo cuerpo. De nuevo, la idea de Pentecostés era un solo cuerpo para recibir un solo espíritu. Un mismo espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu para que no estemos divididos. No es posible que la sangre nos una y que el mensaje nos divida. Eso es terrible. Y hemos estado unidos por la copa de vino, pero divididos por el pan. ¿Qué pasa, señores? Entonces, si el pan y el vino no es el mismo, no existe cuerpo, tampoco existe Santa Cena, tampoco existe nuevo nacimiento, tampoco existe salvación y no existe nada. O tomamos el pan y el vino o no existe Santa Cena, o tomamos el pan y el vino o no existe cuerpo. Entonces todos creemos en la sangre, pero no todos creemos en el mensaje, porque cada uno tiene su propio mensaje, divididos, unidos por la sangre y divididos por el mensaje. No hay cuerpo, no tenemos cuerpo, no tenemos Santa Cena, no tenemos nada, estamos en la calle. ¡Wow! Fuerte. Todos los miembros del cuerpo nos pertenecemos. De nuevo, todos los miembros del cuerpo nos pertenecemos los unos a los otros. Como miembros, no como dueños. Es tremendo esto. Todos los miembros del cuerpo nos pertenecemos los unos a los otros como miembros, no como dueños. El dueño es el eterno en Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, 12 creo. Primera de Corintios capítulo 1, verso 12 creo que es. Sí, 1, 12. Quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. No somos dueños de nadie. Somos miembros de la iglesia de Cristo para cumplir propósito. Y tenemos que estar unidos y hablar todos el mismo idioma, el mismo mensaje, la misma sangre, el mismo pan y vino, todos por igual. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, para que podamos avanzar como el cuerpo de Cristo. ¿Pero qué nos está dividiendo? El pan. Porque a unos le echan levadura y otros no. Unos le echan azúcar y otros no. Otros le echan sal y otros no. Otros le echan miel y otros no. Otros le echan un poquito de canela y otros no.
Otros le echan un poquito de, qué sé yo, de avena y el otro no. Otro le echa centeno y el otro no. Otro le echa trigo y el otro no. Señores, ya dejemos de echarle tanta cosita al pan y echémosle el cuerpo de Cristo. Y seamos uno solo, una sola fe, un solo Señor, un solo Dios. Ya hablemos del Evangelio del Reino, hablemos del Mesías. Que Él sea entonces, ¿verdad?, nuestro techo, nuestra voz, nuestro modelo, nuestro espejo, nuestro líder, nuestro Dios. ¡Wow! Fuerte. Fuerte. No es posible que la sangre nos una y el mensaje nos divida. Lo he repetido varias veces. Tenemos como cuerpo que ser humildes y aprender reino. Tenemos que ser humildes. La humildad, yo sé que esto va a doler, esto duele en el alma y me dan deseos de gritar, porque yo puedo ver la cara del apóstol Pablo en el carácter de Saulo, puedo ver cómo aquel hombre tenía tanto conocimiento, tanta letra, tanta cosa, pero en el reino era un novato, en el reino no conocía nada. Estamos hablando de Saulo que conocía la Torá, que conocía toda la historia bíblica, señores, de la A a la Z. ¡Wow! Pero en el tema del reino era un ignorante. Se los voy a repetir por el amor de Dios. Usted puede ser apóstol, pastor, profeta, líder, y más si usted nació en denominación, si usted nació con pentecostales y con gente religiosa. Usted no conoce reino, señores. Usted está a 1.000.000 de años. A la llegada del reino, usted está perdido. Usted es, Dios mío, usted está enterrado. Usted necesita sentarse y aprender reino. Esto es terrible. Yo sé que duele, yo sé que hiere los tuétanos, los huesos, el orgullo, la soberbia. No importa. Vamos a comenzar de cero. Nos vamos a sentar para recibir el reino. Wow. Fuerte. Efesios capítulo 4, verso 2 al 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces viene la humildad. Pero no crean, esto arde y duele. Es cierto que somos humildes, pero somos de carne y hueso. Y cuando nos damos cuenta que no sabemos reino, cuando el Señor empezó a revelarme reino y yo me di cuenta que no conocía nada, la primera cosa que me dio fue miedo. Dije, será una secta esto, será un engaño, será una mentira. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué me estás diciendo? Y yo me quedé apavorado porque yo nací en las asambleas de Dios desde niño, 7, 8 añitos, estudié en el bíblico. Dios mío, yo fui formado. Y el Espíritu Santo en un ayuno de 40 días me desbarata todo y me muestra todo y me le da vuelta a todo mi revolú y mi cosa en mi mente. ¿Y esto qué es? Y yo la primera cosa que yo hice fue ir a una librería para buscar libros que hablen del reino. Buscar el reino en una librería del siglo XXI es como buscar una aguja en medio de un pajar. Dios del cielo. Es más fácil encontrar al diablo. Lo encuentro rapidito en los libros. El reino no está por ningún lado. Pero sí, tiene título. Dice aquí, ¿verdad? Empoderados en el reino. Pero tú abres el libro y dan ganas de meterse un balazo, dan ganas de ahorcarse, dan ganas de tirarse el 20 pisos, porque no pasa nada. Es como la mujer como el hombre que le promete a la mujer el cielo, ¿verdad? Y le promete la luna, ¿verdad? Te pintaron pajaritos en el aire. Como el canto, te pintaron pajaritos en el aire y no pasa nada. ¡Wow! Fuerte. Es muy fuerte. No. Dios del cielo. Fuerte. Lo único que trae unidad es la sangre. Lo único que trae unidad es la sangre y el mensaje. Como también lo único que divide cuerpo es la sangre y el mensaje. Por ello tenemos que ser un solo cuerpo y tener un solo espíritu para todos ser uno con Cristo. Efesios capítulo 4, verso 4 al 6. ¿Y de dónde viene la humildad? La humildad viene en que si yo no lo sé,
Si yo no conozco reino, me tengo que sentar y aprender de aquellos que por misericordia lo han recibido. Porque yo puedo ser un apóstol y un profeta y un pastor de muchos años, pero si yo no tengo reino como doctrina, yo estoy en la calle. Yo soy un desventurado, un ciego, un miserable y necesito colirio. Eso dice Apocalipsis, el colirio, la revelación del reino. Lo único que trae unidad es la sangre y el mensaje juntos, como también lo único que divide cuerpo es la sangre y el mensaje. Por ello tenemos que ser un solo cuerpo y tener un solo espíritu para todos ser uno con Cristo. Entonces, ¿cómo demuestro que soy humilde? Me voy a sentar a recibir de aquellos que han recibido el reino, porque es mentira que el hecho de que yo conozca Biblia, predico Biblia, estudié en el bíblico, estudié en el teológico, tengo 20 años de ser apóstol, pastor, es una farsa que yo tengo reino, es mentira. Si mi doctrina no es el reino como tal, yo no tengo nada. Fuerte. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 4 al 6, un cuerpo y un espíritu. De nuevo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. De nuevo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, juntos en un cuerpo y en un espíritu. Un Señor, creo que es el verso 5, ¿no? Efesios 4, 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Parece filosofía esto, parece filosofar, pero es que es rico esto, el reino es maravilloso. Y yo me pongo emocional. Les cuento una cosa, a mí se me sube todo cuando hablamos de reino. Se me para la sangre, las venas, la vida. Dios del cielo, qué cosa más hermosa. Yo creo que el reino es la cosa más, es la experiencia más linda que me ha tocado vivir en la vida. Y si mañana me voy a dormir con el Padre y descanso con el Santo de los Santos, he sido la persona más feliz de mi vida por haber sido un vaso, una herramienta que pudo hablar esta migaja de reino que estoy aportando al cuerpo de Cristo, porque lo que estoy haciendo es una migaja. Yo también estoy en la calle en el tema del reino. O sea, tenemos muy poquito, pero poco a poco el Padre nos va a ir dando más luz y más luz y más luz y más luz. Y como somos cuerpo, vamos a ir dándonos un poquito de luz. Y yo te doy luz a ti, tú me das luz a mí. Y vamos a compartir mucho el reino y esto va a ser poderoso y tremendo. Amén. Amén. Poderoso. Todos tenemos un don. Todos tenemos un don. Todos tenemos una gracia. Pero para beneficio del reino en el cuerpo. Y así cumplir propósito eterno. De nuevo, todos tenemos un don. Pero es que si yo tengo un don y no he recibido reino, ese don puede ser la piedra que me promueve o la piedra que me aplasta. Es que si yo tengo una gracia, pero no entiendo reino, esa gracia puede ser la piedra que me promueve o la piedra que me aplasta. Pero si yo tengo entonces revelación o lo que sea y no tengo reino, todos tenemos un don, una gracia, pero para beneficio del reino en el cuerpo. El beneficio no es para mí, tiene que ser para el reino dentro del cuerpo, porque solo así vamos a cumplir propósito eterno. Efesios capítulo 4, versos 7 al 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él nos dio dones, pero esos dones que Él nos dio es para el servicio del reino y beneficio del cuerpo. No es para un beneficio personal, no es para yo querer brillar y yo querer aparecer, sino para el beneficio del reino, ¿verdad? Al servicio del reino para beneficio del cuerpo. Dentro del cuerpo todos como una sola masa, una comunidad de justos que hablan el mismo mensaje, que toman el mismo vino de la misma copa y que comen el mismo pan de la misma mesa, y todos juntos para que Cristo sea glorificado. No mi denominación, no mi asociación, no mi grupo individual, ¿verdad?
Porque escuchamos a muchos apóstoles y pastores del siglo XXI decir, bueno, hay que orar para que vuelvan las reuniones en la casa del Señor. Para ellos la casa del Señor es un local. Debería darnos vergüenza que en el siglo XXI tengamos un idioma tan pobre, un lenguaje tan tonto. Es que un local no es la casa del Señor. ¿Quién diablos dijo eso? La casa del Señor somos nosotros, ¿verdad? Obviamente queremos traer a la gente a un local, pero no quiere decir que si no llenamos ese local o si no vamos a ese local nos vamos al infierno. ¿Quién dijo esa doctrina? Ahórquese, métase un balazo y váyase a donde se quiera ir, pero deje de estar engañando. No es verdad que la gente que va al local es la gente que se va a salvar. Hay gente que va al local que se va a ir al infierno. Y hay gente que nunca fue a un local que se va a salvar, porque escrito está que las prostitutas irán adelante. Entonces dejemos de estar hablando cosas de la carne, mucha cosa. Y encarguémonos de que el reino de Dios avance en las casas y que cada casa pueda tener su iglesia, que cada casa pueda tener su altar. Evidentemente que podamos tener una autoridad espiritual, un pastor, un profeta, un apóstol, qué sé yo, un líder. El orden de los factores no altera el producto. Significa que mi autoridad espiritual puede ser un pastor, aunque yo sea un profeta. Mi autoridad espiritual puede ser, ¿verdad?, un pastor, aunque yo sea un apóstol. Mi autoridad espiritual puede ser entonces, ¿verdad?, un evangelista, aunque yo sea un apóstol. No importa, porque el orden de los factores no altera el producto. Es posible que yo ahora soy un apóstol que tenga 10,000 personas, pero quien me ganó para Cristo, quien me trajo a los pies del reino, fue entonces una hermanita que ella solo sabe ayunar y orar y doblar rodillas. Pero ahora voy a negar su mesa, voy a negar su pan y ahora le voy a dar una patada, porque yo soy el apóstol. No, eso es injusto. Esa mujer va a ser mi autoridad espiritual. Esa mujer va a ser, ¿verdad?, la que el reino utilizó, la que el Señor utilizó para que yo conozca el reino. Ella será mi autoridad espiritual siempre. Y yo siempre le pediré oración, ¿verdad? Eso se llama humildad, eso se llama cuerpo, eso se llama Dios. No, pero ahora yo quiero que mi autoridad espiritual sea el apóstol tal, porque está en la televisión, porque es famoso, porque es conocido. Nunca me dio la mano, nunca me dio un besito, nunca me abrazó, nunca se sentó conmigo, pero es mi autoridad espiritual. Eso es puro embuste, eso es pura mentira, eso es pura, qué sé yo, eso es pura paranoia, estupidez, qué sé yo, gente que está mal de la mente, gente que necesita un psicólogo urgente. ¿Cómo tú vas a llamar de autoridad espiritual a una persona que nunca te ha dado ni la mano, que nunca te ha oído por el teléfono, que nunca, ¿cómo se llama?, qué sé yo, que es intocable, que no puedes hablar con ella o con él? Eso es embuste, eso es mentira, eso es hipocresía, eso es locura, eso es demencia, esa es gente que necesita el psicólogo, esa gente que está enferma de la mente. ¿Qué es esto, señores? ¡Wow! Bueno, pero vamos a seguir porque esto se pone bueno, poderoso. Entonces, pero a cada uno de nosotros, ¿verdad?, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ni la gracia, ni el don, ni la asignación se nos fue dada para dividir, para separar, para negociar, para vender o para traficar con el reino. ¡Wow! Fuerte. Ni la gracia, ni el don, ni la asignación se nos fue dada para dividir, para separar, para negociar, para vender o para traficar con el reino. Tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia. Mateo capítulo 10, verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¡Wow! Poderoso, poderoso. No se vende, no se trafica, no se manipula. Hermanito, venga para acá. No se manipula a la gente, la llamo por teléfono, hermanito, usted va a la iglesia tal, pero esa iglesia lo engañan, esa iglesia, ese pastor es mentiroso, ese pastor es aquí, y véngase a mi grupo, véngase aquí, que yo le voy a ayudar, yo soy el hombre que le va a cambiar su vida, la mujer que le va a cambiar. Eso es embuste, eso es mentira, eso es engaño, eso es división, eso es trampa, eso es malicia, eso es entorpecer las aguas, eso es orinarse en la sopa. ¡Wow! ¡Qué fuerte!
Ay, no, porque yo sí soy un hombre de revelación, este no. Yo sí tengo lenguaje de reino, este no. Yo sí oro bien, aquella ora como religiosa, aquel ora como religioso, yo sí oro bien. Eso es embuste, eso es mentira, eso es trampa, eso es división. Es hermanito, llámese profeta, apóstol, pastor, evangelista, lo que sea, está endemoniado. Necesita ser liberado, señores. ¿Qué falta de respeto es esa? ¡Wow! Fuerte. Todo para el beneficio del cuerpo. Todo para el beneficio del cuerpo, no para mí. Yo apenas soy un instrumento. Yo apenas soy alguien que Dios está usando, pero toda gloria es para el Señor y para beneficio del cuerpo. La iglesia, para beneficio de la iglesia, para beneficio de la comunidad, la asamblea de justos. Efesios capítulo 4, verso 10 al 11. Efesios capítulo 4, verso 10 al 11. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él los llamó. El orden de los factores no altera el producto. No es que uno es mayor que otro. No, eso es embuste, es mentira. Ay, mi autoridad tiene que ser un apóstol porque yo soy un pastor. Tú necesitas una patada. Eso no es así. Eso no es así. Tú buscas una autoridad que te revele a Cristo. Tú buscas una autoridad que te manifieste a Cristo. Tú buscas una autoridad que te active con el poder del Cristo. No busques título, no busques fama, no busques Esas son las cosas de la carne. Y todo lo que es de la carne es carne, y todo lo que es del espíritu es espíritu. Es por eso que no hemos entendido lo que el Padre está haciendo. ¡Wow! No estamos obligados a ser profetas, pero sí a tener un espíritu profético. Un espíritu apostólico como nuestro Mesías, que es nuestro apóstol, nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Él es nuestro profeta, Él es el espíritu de la profecía. Todos debemos pastorear. De nuevo, no estamos obligados a ser profetas, pero sí espíritu profético. No estamos obligados a ser apóstol, pero sí espíritu apostólico aprendiendo de nuestro apóstol. ¿Verdad? Todos debemos pastorear, todos. Y todos debemos evangelizar también. Y todos debemos de ser maestros también. Todos estamos obligados a ser maestros. Esa es la orden que nos dieron. Punto. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Ahí hay un maestro. A todas las naciones, y eso es para todos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del sistema. Poderoso. Entonces estamos obligados. No estamos obligados a ser profetas, pero a tener un espíritu profético imitando a nuestro modelo. No estamos obligados a ser apóstoles, pero tenemos que tener un espíritu apostólico imitando a nuestro modelo. Pero sí tenemos que ser maestros para enseñar lo que el reino nos enseñó a nosotros, lo que el Mesías nos enseñó. Y tenemos que ser evangelistas para ir y hablar porque Él nos mandó para que lo hiciéramos. Y también tenemos que ser pastores porque Él también nos mandó a pastorear. ¡Wow! Y todos tenemos el poder para abrir la boca. Y todos estamos obligados a hablar el evangelio del reino, porque todos somos enviados del Mesías, así como el Mesías fue enviado del Padre. ¡Wow! Fuerte. Aleluya. Santo. Recibe esa activación. Recibe ese espíritu. Recibe esa gloria. ¿Verdad? Usted fue llamado. Fue llamado no porque yo grito más, es que yo estoy más ungido. Y no porque usted grita menos, es porque usted está menos ungido. No todo el que habla fuerte ama, ni todo el que habla suave odia. Entonces, quítese esos conceptos. Ay, es que este grita, este está más ungido. No, hay gente que grita y lo que dan ganas es de agarrar y pegarle para que no grite. Porque grita y no tiene revelación, grita y no tiene unción, y grita y no tiene nada. Grita porque ve a los demás gritar. Pero hay gente que habla suave y tiene unción. Entonces no se deje engañar. No se deje ver. Hay gente que tiene buena dialéctica. O sea, que cuando abre la boca sabe unir palabras, sabe unir oraciones, sabe unir frases. Pero eso no quiere decir que está ungido o que está ungida.
tiene verbo, tiene dialéctica, pero eso es cualquier cosa. Un filósofo también tiene, un sabio también tiene, un chamán también tiene, un brujo también tiene, un maestro de ciencias sociales, de ciencias naturales también tiene, un francmasón también tiene, un Illuminati también tiene. Y lo que yo necesito no es una buena expresión, unas buenas palabras. Lo que yo necesito es tener el reino en mi vida, tener el Espíritu de Cristo, que Cristo habite en mí, ser un manifestador, un modelador de Cristo, un manifestador de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que yo tengo que buscar. No, ay, es que este tiene 500 seguidores en el Facebook, aquel solo tiene 10. ¿Quién te dijo que el que tiene 500 está ungido y el que tiene 10 está endiablado? ¿Quién te dijo eso? Son gracias, son dones que Dios ha dado. Pero de lo que te debe sorprender es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Lo que te debe sorprender es que tú seas imitador de Cristo, que Cristo hable por tu boca, que Cristo se manifieste por tu vida, que huelas a Cristo. Poderoso. Eso es lo que nos tiene que importar. Y eso es lo que nos tiene que bendecir. Así que nunca más, ay, yo tengo más unción que tú. Eso es embuste. Ay, yo sí, ay, es que yo sí, es que a mí, es que yo sé que el Señor a mí. Eso es carne, eso es sangre. Eso es como agarrar una piedra y pegarse en la boca y mezclar los dientes con la sangre y la carne y darle a la gente. Agárrate una piedra o agarra un puñal y pícate la mano y revuelve la sangre con la carne y dale de comer a la gente. Cuando tú hablas así, lo que tú das es mezcla de carne y de sangre, pura carne. Ahí no hay espíritu. Porque estamos promoviendo dialécticas, estamos promoviendo rangos, estamos promoviendo títulos, estamos promoviendo que yo. No, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es Cristo en nosotros. Es más, si Cristo opera a través de un hombre y Cristo no opera en nosotros, Cristo nunca operó. Oh, no. Fuerte. Aleluya. 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 Si Cristo opera a través de un hombre y Cristo nunca operó en nosotros, Cristo no ha operado. Porque Él no vino a operar en un hombre. El Mesías, el Eterno ya vino a operar a través de un hombre que fue Jesús. Pero ese hombre murió. El grano de trigo cayó en tierra y cuando se levantó en espigas iguales. Nosotros somos sus espigas, sus iguales. Entonces Él ya no se va a manifestar a través de un hombre. Él se quiere manifestar a través del cuerpo, a través de la iglesia, la comunidad de justos. Aleluya. Santo. Esto toca mucho mi corazón. Esto toca mucho mi corazón. Él tiene que gritar a través del cuerpo, a través de la iglesia. Es por eso que si crece un apóstol o un profeta, ¿verdad? Crece. Y la ciudad no creció, los pastores, él es el único que tiene 20,000 personas y los demás tienen 10, 4, 5. Ahí Cristo no ha crecido. Eso es embuste. Ahí lo que pasa es que el cuerpo está fragmentado, el cuerpo está dividido y necesita ser restaurado para que Cristo se manifieste. Señores, necesitamos mucho aprender nosotros. Estamos en pañales Iberoamérica. Estamos en pañales Latinoamérica. Necesitamos el reino. Y esto no es, ay, el profeta tiene revelación. Mentira. No es que el profeta, no es que tengo revelación, es que por misericordia el Señor me ha revelado el reino. Por misericordia el Señor me ha dado gracia para ver los versículos del reino, ¿verdad? Pero no es que Jaime es la gran cosa. No, aquí no hay nadie más que nadie. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si Dios se mueve a través de mí y no se mueve a través de usted, entonces no se movió. O se mueve a través de su cuerpo o Él no se está moviendo. Fuerte. Entonces necesitamos que el reino de Dios opere a través de nosotros. Y por eso es que cada noche y cada día estamos trayendo esta escuela, para que esta escuela pueda traer una activación al cuerpo, no a un hombre. Al cuerpo, a los hijos, a los iguales, a los generales, a todos nosotros que somos su cuerpo, a todos nosotros que somos sus generales, a todos nosotros que somos sus preferidos, a todos nosotros que somos su niña de sus ojos, a todos nosotros que somos sus lindos, a todos nosotros que somos sus amados. Él no tiene preferidos, sus preferidos son los justos, sus preferidos es su cuerpo, sus preferidos es su iglesia.
Sus preferidos es la oveja perdida. Sus preferidos son los que se descarriaron. Sus preferidos son los que están allá tirados, perdidos, y Él va por ellos. Y es por eso que Él dice, vayan por los collados y traen a los cojos, a los ciegos, a los mancos, y que se llene mi casa y fórzalos a entrar. ¡Wow! Esa es la iglesia del Cordero, la iglesia del tercer día, la iglesia de santos por los que Él vino. Entonces, si Él no opera a través de su cuerpo, Él lo está operando. Está operando el embuste, está operando el conocimiento, está operando la tradición, está operando los libros leídos, está operando entonces, ¿verdad? Pues la doctrina humana, está operando humanismo con su astucia de conocimiento milenario, pero jamás el reino. Ahora, si Él está operando a través del cuerpo, Dios está operando. Él se está moviendo, porque escrito está. Estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro dejado. Estarán dos mujeres moliendo en un molino, una será tomada, la otra será dejada. Fuerte, esto es tremendo. Dos estaban al lado de Jesús, uno a la izquierda y otro a la derecha. Él estaba ya crucificado. Uno de ellos lo atacó y el otro le pidió perdón y se acercó a él y lo bendijo y le pidió estar en su reino. Ese fue tomado y el otro fue dejado. Entonces hay una parte del cuerpo que será tomada y otra parte del cuerpo que será dejada. Nosotros esperamos ser esa parte del cuerpo que va a ser tomada. Y no porque Él sea malo, sino por decisión propia. Porque Él nos dio libre albedrío para nosotros. O seguimos sus pisadas. ¿Se acuerdan de Simeón cuando vio el niño? María y José llevaron el niño al templo. Y el hombre de Dios, Simeón, estaba en el templo y agarró el niño y dijo, este será puesto, ¿verdad? Para levantamiento. Le dijo a la madre, este será puesto para levantamiento y para caída. Y para señal que será contradicha. ¡Wow! Fuerte. Entonces ese niño que representaba a nuestro Salvador, nuestro Mesías, ¿verdad? El reino que vino a nosotros, tremendo, ¿no? Si nosotros lo tomamos, Él nos va a promover, pero si nosotros lo rechazamos, Él nos va a aplastar. Pero es necesario que la cizaña y el trigo caminen juntos, ¿verdad? Porque dentro del cuerpo está la cizaña y dentro del cuerpo está el trigo, y tienen que caminar juntos. Es de Dios que caminen juntos. Por eso es que hay que ser sabios. Aquel que crea estar firme, mira y que no caiga, porque no sabemos quién de nosotros es la cizaña y no sabemos quién de nosotros es el trigo, porque podemos ser cizaña. Entonces tenemos que pedirle al Señor misericordia, porque en aquel día el profeta Juan dijo, su aventador está en su mano, ¿verdad? Y Él va a separar la paja del trigo. La paja será para el fuego y el trigo para el granero. Eso fue lo que dijo el profeta Juan, y eso es lo que nosotros creemos, que está llegando el momento donde la paja será separada del trigo. Pero para esto necesitamos que haya un divisor de aguas y se llama la sangre y el pan, o el vino y el pan, o la sangre y el cuerpo. Significa Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, el Espíritu y el agua, el Espíritu y el agua, el Espíritu y el agua, la doctrina y la sangre. Son los dos medidores. ¿Por qué creen ustedes que la doctrina nos divide tanto? Hay un misterio ahí, ¿no? Bueno, ¿por qué el mensaje nos divide tanto? Hay un misterio ahí. Hasta que todos volvamos a su mensaje. Hasta que todos volvamos a su mensaje. ¿Y cuál fue su mensaje? Arrepentidos y convertidos porque el reino ha llegado. ¿Y cuál fue su mensaje? 40 días se quedó hablando del evangelio del reino antes de subir. Entonces significa que su mensaje es el reino y a nosotros nos faltó el reino. Y si nos faltó el reino, estamos en un gran déficit. Y si por años estudiamos cualquier otro mensaje en nuestros bíblicos, en nuestras teologías y en nuestras librerías, y jamás nos dieron el reino como doctrina, tenemos una grande falencia. Todo el planeta está en falencia. Necesitamos volver a la base y escuchar al profeta Zacarías: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, porque yo os anuncio que os restauraré el doble. Entonces, volveos a la senda antigua, volveos al camino de santidad, volveos al primer amor, volveos a la base, quiten los ojos de Apocalipsis y pongan los ojos en Génesis, porque vamos a reparar la base para que el techo no tenga crisis, pero primero hay que reparar la base. Volvamos a la base, reparemos el calostro, asegurémonos de tener unos buenos pechos para tener un buen calostro, para que los huesos no se piquen, porque los huesos picados obedecen a un calostro errado, a una leche errada, a un alimento errado, a una doctrina equivocada. Necesitamos volver a Génesis para repararle los pechos a la madre,
para repararle el calostro y para que los hijos nunca más tengan los huesos podridos, que seamos una iglesia de huesos sólidos. Amén. Poderoso. Desatamos el amor del Padre, desatamos la bendición del Padre, desatamos la unidad del Padre, desatamos el reino sobre Iberoamérica, el reino sobre Latinoamérica, el reino sobre la tierra. Que venga revelación, que venga luz, que venga victoria, que tengamos la paz del Señor. Oramos por los diezmos, las primicias, las ofrendas, oramos por ideas en las casas, negocios, emprendimientos, oramos por salud, oramos por vida, desatamos la bendición del Santo de los Santos en cada vida, en cada corazón. Y por favor, no se pierda esta escuela, ya sea por curiosidad, ya sea por descubrir algo, ya sea porque se quiere robar algo, o ya sea porque quiere ser activado en algo, o ya sea porque quiere ver qué ondas. No se las pierda. Si nos descubrió hasta ahora, vea desde la primera, porque si esta se puso caliente, usted se imagina la primera, y usted se imagina la que viene después. Esto está que le zumba el mango. Esto es el reino de Dios llegando con poder. Es con humildad, es con amor, entendiendo que somos uno en Cristo, ¿verdad? Yo no quiero ser un fenómeno, por eso estamos dando el reino. No quiero ser yo, no. Por eso estamos soltando esto para que sea el cuerpo. Si es el cuerpo, es Cristo. Si soy yo, Cristo nunca operó. Si es usted como pastor, Cristo nunca operó. Pero si es todo el cuerpo, Cristo está operando. Y si Cristo está operando, ¡wow! ¡Qué victoria más grande! Amén. Un besito para todos, bendiciones a todos, tengan una noche linda, una noche maravillosa y gracias por estar cada noche conmigo, cada noche juntos, amándonos. Ustedes son tesoros, son diamantes, son mieles del Padre. Gracias por ser lindos, gracias por ser maravillosos, gracias pastores, apóstoles, profetas, gente linda, gente maravillosa del cuerpo de Cristo. Un besito a todos, Shabbat Shalom, bendiciones.